la, el trabajo, es decir, la graduación, la graduación final es en línea, sí, así es en línea. Ujú. Tienen 15 minutos para sintetizar la investigación que realizaron y los otros 45 minutos son de preguntas y defensa de su tesis, ¿verdad? Ujú. Eso es. Así que hay que estar bien empoderados. Bueno, qué gusto verles entonces y después de esta pequeña plática que tuvimos, ¿verdad? Para seguir en la línea de conocernos también, ¿verdad? Porque a veces entramos solo en lo que ya dijimos y esto y lo otro, pero también por el tiempo, ¿verdad? Porque miren cuántos minutos llevamos ya y todavía no hemos despegado, pero es importante, ¿verdad? Ustedes no son minutos perdidos, sino son minutos de ganancia que nos da esa oportunidad de comunicarnos, digamos, no fuera de la academia, pero sí con temas que, que tienen que ver con la academia, pero que son como para conocernos más, ¿verdad? Y compartir experiencias con ustedes. Bueno, entonces para hoy tenemos la bienvenida, la introducción a la investigación cualitativa. Se recuerdan que hay exposición de grupos de la ruta cualitativa. Recuerdo que al grupo 1 le tocó Laura de León, que es el capítulo 11, el capítulo 12 al grupo de Alan Chiroy y el capítulo 13 a Patricia Rodas. Esas son las exposiciones que hoy vamos a estar escuchando. Y también pues poderles compartir de que ya estamos al final, solo nos quedan 3 clases. Esta es la última clase del módulo 3. Ujú. Y el módulo 3 termina, digamos, con la investigación cualitativa. El otro dentro de 15 días, pero la otra semana ya está el módulo abierto, el módulo 4, que es el último. Dentro de 15 días, pues ya empezamos el abordaje de la investigación mixta. Ya vemos cuál es el producto final que hay que entregar, ¿verdad? Y hay cosas como que afinar de nuestra revisión del estado del arte de la idea de investigación que estamos proponiendo, ¿verdad? Entonces, y luego pues llegar a conclusiones de esto que van a exponer los grupos. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña introducción para contextualizarlo. Bueno, vamos a ir con Platón. A mí me encanta mucho pues hacer alusión a esas ideas que estos filósofos ponían sobre la mesa para abordar la realidad, porque recuérdense que la investigación no es algo que nazca ahorita, ¿verdad? Y que ahorita esté en boga y que sea una tendencia, un eje transversal. La investigación ha estado al servicio del hombre desde que él aparece sobre la faz de la tierra, porque está aquella curiosidad de saber, bueno, vamos a ir a cazar allá, pero entonces miremos, el hombre siempre tuvo esa iniciativa, digamos, ¿verdad? De ver qué era lo que posiblemente podría encontrar. Y bueno, conforme ya se fue desarrollando el, digamos, el contexto, el entorno, esa parte social, eh, entonces ya hay otras formas de seguir abordando la realidad, porque siempre está la espina, digámoslo así en términos coloquiales, en los seres humanos por saber qué hay, cómo está, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, o posiblemente conocemos las consecuencias, pero queremos realmente ver si lo que estamos percibiendo de esas consecuencias, de ese problema, son o realmente tienen otra connotación. Y para eso nos sirve la investigación. Entonces dice Platón, nada de lo que podamos saber acerca de nuestro entorno es universal, ya que depende del punto de vista de cada persona o incluso de la información de la que dispongamos. Un buey, por ejemplo, dice, puede resultar relativamente grande visto desde lejos, pero si nos acercamos, podemos ver que el árbol que tiene a su lado es prácticamente un arbusto y que el animal, por consiguiente, es más bien pequeño. Ujú. ¿Quién me puede aportar para ver cuál es el sentido de estas ideas de Platón
vinculadas al tema de investigación que hoy nos corresponde. A ver, los escucho. Ujú. No todos, porque si no, no nos vamos a dar abasto, ¿verdad? Crisla, la escuchamos. Gracias, doctora. Yo considero que se enfoca en la perspectiva, porque cada uno vamos a tener diferentes puntos de vista, entonces eso es lo que enriquece al final en este caso, una imagen posiblemente o algo central, pero si nos preguntan a todos, todos vamos a encontrar algo diferente. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Quién otro o quién otra nos puede aportar para Yo, sí, Laura? Sí, la escuchamos. doctora, decir que pues la realidad y su interpretación es tan particular como cada uno de nosotros y nuestro marco de referencia se ha construido, ¿verdad? Y así pues, de si el vaso está lleno o medio lleno, depende justamente de nuestro marco de referencia, del ser humano que somos en cada momento también de nuestras vidas. Es correcto, ¿verdad? Usted trae un buen ejemplo. ¿No será usted familiar de Platón? Este, Por la edad, no. pero sí por el pensamiento, ¿verdad? Bueno, Esa cuestión del vaso medio lleno, medio vacío, eh, digamos, depende de la percepción y desde la perspectiva, desde donde lo estemos viendo, ¿verdad? Entonces, justamente eso dice, es el marco de referencia de quién lo está viendo, digamos, estructura conceptual, mental, el contexto, todo eso nos va a influir para que nosotros podamos determinar la bondad del vaso, ¿verdad? En muchos de los casos dicen, es que no miremos el vaso medio lleno, o medio vacío, sino veamos la oportunidad que nos da el tenerlo en esta línea, ¿verdad? Pero ya depende de la percepción. Y por último, vamos a ver, alguien estaba levantando su mano, pero creo que se nos escapó, pero ahorita, así, aquí está. Es Saraí. La Así es. escuchamos, Saraí. Con respecto a esta idea de Platón, con el enfoque cualitativo, creo Ajá. que usted también lo mencionó, ¿verdad? Tiene que ver la perspectiva de lo que se va a analizar, porque se reciben datos muy variados conforme yo estaba leyendo, entonces depende de lo que uno observe, ¿verdad? Hay gestos, hay tonos de voz, hay expresiones, entonces que van a variar con respecto al estudio de un caso. Entonces, o sea, es cuestión de perspectiva, ¿verdad? También creo yo que podría influir el hecho de que el investigador es tocado, no sé, empatiza tanto con lo que está evaluando que ya lo va a interpretar desde un punto, no sé si podríamos decirlo hasta sentimental, ¿verdad? En el caso de investigar alguna cuestión de niños o de mujeres lastimadas, etcétera. Correcto. Usted hizo muy bien esa vinculación. La forma como nosotros veamos el fenómeno, en algunos de los casos, va a depender también del investigador, ¿verdad? Entonces, algunos indican entonces, y ahí es donde no les da o no les parece el conocimiento que se genera a través de la investigación cualitativa, porque dice que va inmersa cabalmente de alguna manera la subjetividad del investigador. Pero, ¿por qué será esto? Al final de cuentas vemos que somos parte de un problema. Y que obviamente nosotros como investigadores tratamos de ser lo más objetivo posible para no tampoco sesgar esos resultados que obtengamos de acuerdo a nuestra propia filosofía, ideología y visión, porque entonces ahí ya pierde valor la investigación, pero que en algún momento nos puede tocar lo que podamos ver, definitivamente no lo podemos evitar porque somos seres humanos, ¿verdad?
pero es importante como tener esto claro, ¿verdad? En la vía que lo tenía Platón es que nosotros a veces detectamos problemas o ideas, o tenemos una idea de investigación y empíricamente la planteamos. Pero cuando nosotros hacemos esa revisión de lo que posiblemente es el fenómeno, cuando hacemos esa revisión documental que hay que hacer en investigación cualitativa, donde podemos recurrir, por ejemplo, a memorias, actas, todo lo que pueda ayudarme a explicar o digamos, documentar mejor el problema, me doy cuenta que lo que yo percibía quizá va más allá o es más profundo de lo que yo estaba viendo por esa documentación a la cual recurrí. Pero me falta la otra parte. Documentalmente, el problema tiene esta perspectiva, pero, digamos, aquí hay tres cosas. Lo que yo estaba viendo empíricamente, lo que la documentación dice y lo que los actores que lo están padeciendo me pueden transmitir. Y ahí sí, como dice Saraí, cuando nosotros estamos con los informantes, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Para poder extraer lo más natural posible esa información que necesitamos sobre un fenómeno determinado. Porque un gesto nuestro también puede cohibirles. Debemos de ser también muy cautelosos, ¿verdad? Para poder interpretar algunas de estas cuestiones que podamos ver en una entrevista, por ejemplo, un gesto, una mirada, una forma de decir las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que empíricamente es, de acuerdo a lo dicho por Platón, yo lo traigo de esta forma. Lo que yo consideraba, por ejemplo, el güey, si lo convierto en un problema, era visto relativamente grande desde la perspectiva donde yo estaba. Pero realmente cuando yo ya me acerqué al problema, cuando yo ya hago esa revisión documental, cuando yo pues ya empiezo a extraer desde las personas que lo están viviendo, me doy cuenta que quizá el problema es más pequeño de lo que yo pensaba, o viceversa, lo puedo ver muy simple y cuando me hago todo ese ejercicio, pues me doy cuenta que es más grande de lo que la gente piensa, ¿verdad? O de lo que se tiene conceptualizado. Por lo general, nuestras autoridades minimizan los problemas, ¿verdad? Y entonces creo que este tipo de investigación es fundamental, considero más que creer, que permite ir y extraer esa vivencia del fenómeno desde quienes lo padecen. Pues también depende, ¿verdad? El tipo de investigación que yo quiera realizar, ¿verdad? Porque si yo lo que quiero es reconstruir un momento determinado de ese fenómeno, pues yo voy a utilizar un diseño constructivista porque voy a reconstruir la vivencia utilizando historias de vida a través de técnica de entrevistas a profundidad, ¿verdad? ¿Qué es la investigación? Es el estudio de lo humano. Es el espacio, digamos, donde se plantea un conocimiento diverso, múltiple, transdisciplinario, donde estamos acostumbrados desde la racionalidad a ver la causalidad de los problemas, ¿verdad? Es decir, a través de números poder traer esa realidad y plantearla a manera de medición. Pero también hay otra forma de realizar investigación que da paso a esa parte que hablábamos ahorita, a la reflexión que nos permita ver la parte ética, la parte cultural, el significado de esas vivencias en el plano de lo político, cultural, sociocultural, personal. Entonces, la investigación me permite, en este caso, la cualitativa, traer eso,
¿verdad? Traer esos significados, ponerlos en blanco y negro y dependiendo del diseño, convertirlos en teorías para que no pase desapercibida esa vivencia, esos significados que tiene para la comunidad tal o cual situación, ¿verdad? Y para eso yo tengo que ver cuál es la repetición de ese significado, ¿verdad? O puede haber que haya una diversidad de percepciones con respecto a ese fenómeno. El significado para las personas va a ser diferente, aunque están en una misma comunidad. O sea, esto es sumamente enriquecedor. El enfoque cualitativo en ciencias sociales, pues reviste un paradigma, reviste un enfoque. Podemos decir que el enfoque que podría, el paradigma que podría sustentar en un momento determinado, ¿verdad? Este tipo de investigación, podemos decir que es el pospositivismo, por ejemplo, la hermenéutica interpretativa, el pragmatismo, por ejemplo, el mismo constructivismo, que el constructivismo no solo es el paradigma que le da sustento para realizar la investigación, sino podría ser un diseño de esa vía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y mirar las distintas realidades en el orden del humano, comprender lo lógico, ese camino para construir ese conocimiento que voy a traer. En esa línea, dice Taylor y Bogdan, aunque es una fuente bastante antigua, digámoslo, pero importante el aporte que hizo en su momento y que puede estar vigente, ¿verdad? Porque dice que él señala que lo que define la metodología es simultáneamente tanto la manera como enfocamos los problemas, con la forma en cómo buscamos las respuestas de los niños. Entonces, la metodología, ya sea quali o cuanti o mixta, que vamos a utilizar, ¿de qué va a depender? De cómo vamos a enfocar el problema, de ese planteamiento del problema, de la pregunta que hagamos, hasta dónde me va a dar, ¿verdad? La talla de esa pregunta para poderla hacer mixta, cualitativa o cuantitativa, ¿verdad? Entonces, muy de acuerdo con lo que dice Taylor. Y esa perspectiva, esa forma de cómo enfoquemos el problema desde el planteamiento, entonces nos va a permitir producir conocimiento sobre ese fenómeno que estamos abordando. Entonces, siguiendo en esta línea, dice Guba también, ¿verdad? Aunque la referencia es antigua, pero los aportes que ellos hacen son clásicos, digamos, porque siguen vigentes. Dice Guba en un planteamiento relacionado con lo que acabamos de platicar, dice, lograr una interesante síntesis que permita diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social a partir de dar respuesta a 3 preguntas. Es decir, ¿cómo puedo yo decir qué enfoque voy a utilizar? ¿El cuantitativo, el cualitativo o mixto? Depende de estas preguntas, dice Guba. ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que se genera? ¿Y cuál es el modo en que se construye o se desarrolla el conocimiento del investigador? ¿Cómo lo va a desarrollar el investigador? Entonces, estas 3 preguntas me permiten a mí también ver cómo se hace todo esto a partir de lo cuanti. ¿Cómo se concibe la naturaleza del conocimiento vinculado a esta realidad? Desde lo cualitativo, cómo se concibe desde lo mixto, ¿verdad? Entonces yo no tengo que perder de vista estas 3 preguntas. ¿Por qué? Porque estas me van a dar el insumo para poder hacer yo, entonces, poder aplicar cualquiera de estos 3 enfoques. Tenemos que entre esta y esta, pues hay una diferencia, ¿verdad? Lo cuantitativo, dijimos mediciones. ¿Cómo concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad, el enfoque cuantitativo? Ya vimos, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo que pretende es medir el, el fenómeno y si se sustenta en el paradigma puramente positivista, pues entonces básicamente esas mediciones no van a ser refutables, ¿verdad? Mientras que si lo plasmamos
un enfoque cuantitativo desde el paradigma pospositivista, pues puede ser refutable, ¿verdad? Y el investigador va a ser parte del problema, se considera parte de, mientras que en lo positivista real, digamos, no es parte del problema. Esto se aplica mucho en investigación, digamos, eh, aplicada, ¿verdad? Donde, digamos, un ejemplo, el campo de las ciencias de la salud. Aquí, ¿qué hay? Bueno, ¿cuántos infectados? ¿Cuántos murieron? ¿Y cuántos, digamos, sanaron, por ejemplo? Y las secuelas, ¿cuántos tienen todavía secuelas, por ejemplo, verdad? Y esto nos permite ver la magnitud de la enfermedad, nos da datos para poder establecer en el marco del perfil epidemiológico del país cómo se está comportando esa enfermedad, ¿verdad? Y entonces tomar medidas con respecto digamos, poder indicarle a la población qué no debe hacer y qué debe hacer para evitar contagiarse. Pero si lo vemos, no es refutable. No vamos a decir, por ejemplo, no, el COVID no existe, ¿verdad? Eso lo inventaron o algo, o posiblemente lo inventaron, ¿verdad? Pero no podemos negarlo porque estamos viendo, digamos, datos crudos donde cuántos se enfermaron, cuántos esto, cuánto lo otro, ¿va? Mientras que cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad desde la perspectiva cualitativa. Entonces aquí nos vamos a enmarcar en el marco de un paradigma que le va a dar sustento a la investigación cualitativa como el pospositivismo, la hermenéutica interpretativa, el pragmatismo, el constructivismo. Y entonces aquí yo veo cómo se concibe la realidad. Supongamos que lo concibo desde el marco del constructivismo, el constructivismo. Entonces yo desde la investigación cualitativa voy a reconstruir eso que las personas viven y que no lo mido, lo extraigo, lo caracterizo, lo cualifico para traerlo sobre la mesa. No viven igual, digamos, los migrantes que vienen, por decirles algo, de Venezuela, que los migrantes que vienen de otro país, por ejemplo, más cercano con nosotros, como El Salvador o como Honduras, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo hacer diferenciaciones, pero ¿cómo logro hacer esa diferenciación? Desde tener ese acercamiento con ellos y reconstruir esa vivencia de la migración, ¿verdad? ¿Cómo la están viviendo? Y por qué unos tienen, digamos, más capacidad de sobrevivencia en este marco de las migraciones que estamos viendo y se adaptan muy bien y otros pues definitivamente no. ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Cómo lo viven, verdad? Y si lo veo desde la perspectiva mixta, entonces voy a tomar mediciones del problema, pero también lo voy a cualificar y lo voy a confrontar. Aquí voy a hacer una triangulación de datos, de triangulación de técnicas, por ejemplo, que me puede dar una mayor, ¿qué les digo? Una mayor perspectiva de cómo está el fenómeno, porque no solo lo mido, sino que también lo caracterizo, lo cualifico. Pero también para utilizar una ruta mixta, mi pregunta debe dar para eso, ¿verdad? Porque la pregunta pues debe ser más robusta para poder aplicar el enfoque mixto. Y bueno, ¿cuál es el papel del investigador en el enfoque cualitativo? Cabalmente por ahí ya lo decían, es el sujeto que va a conocer la situación, el cual está influido por una cultura y unas relaciones sociales particulares, ¿verdad? Él se sienta
dentro de la comunidad o de pronto es parte de esa comunidad y va a extraer de cada uno de esos miembros o de los informantes esa información que permita caracterizar este fenómeno. Pero que el investigador a veces es parte del problema o es fuera de la comunidad, pero que tiene estas particularidades. Tiene una cultura diferente, tiene unas relaciones sociales totalmente diferentes, pero que eso no debe ser un obstáculo para ingresar a esta realidad, siempre respetando la cultura de los demás. Por eso es tan importante empoderarse primero o investigar, ¿verdad? Sobre la cultura en el contexto donde yo voy a ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto hace que la realidad dependa para su definición, comprensión y análisis del conocimiento de las formas que tiene el investigador de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de estos sujetos que están conociendo esta realidad, ¿verdad? Sin embargo, es importante. Esto no quiere decir que yo voy a poner sobre la mesa mis pasiones, mis ideologías, para poder que todo esto que ellos me están diciendo, entonces va a ir con mi sello característico, ¿verdad? Y entonces ya deja de ser objetivo, digámoslo, y deja de ser confiable y deja de ser un resultado de investigación que no tenga sesgo, ¿verdad? ¿Cómo se construye el conocimiento en este tipo de investigación? Depende, ¿verdad? Porque depende del diseño, que sea tal vez constructivista, la teoría crítica o lo dialógico, entre otros. Por ejemplo, la teoría crítica. El diseño de investigación cualitativa, digamos el enfoque cualitativo que permea sobre un diseño de investigación o que está sobre el paradigma de la teoría crítica, básicamente el diseño va a ser la investigación-acción. Y la forma de cómo va a partir la ruta que vamos a trabajar entonces va a ser partir de un diagnóstico, obviamente una idea de investigación. Trabajamos un diagnóstico para conocer, digamos, desde la vista de los participantes el problema. Se hace un análisis de los posibles problemas, se priorizan y se da una alternativa de solución, pero esto nos lleva a plantear una hipótesis de acción y la hipótesis de acción nos lleva a plantear un plan de mejoras, a implementarlo, a ver los cambios, a reflexionar y a evaluar los cambios y ya se hace el informe de investigación, ¿verdad? Entonces, la forma de construir el conocimiento depende del diseño de la investigación. Estos son los paradigmas, ¿verdad? Y si yo hago una investigación cualitativa que permea bajo la teoría crítica, entonces el diseño será será la investigación-acción. Se estructura a partir de los sucesos, hallazgos que se van realizando en el transcurso de la investigación. Es decir, sobre la marcha, ¿verdad? Se va estructurando esto, los hallazgos. La validación de las conclusiones obtenidas se hace aquí a través del diálogo, la interacción, la vivencia. Es decir, entonces que cuando yo voy a extraer la información, prácticamente debo pensar en esto, ¿verdad? En la forma como voy a concluir y que esas conclusiones vengan desde las voces de los participantes, las que se van concretando mediante los consensos que nacen en el ejercicio de estos procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido y la sistematización. Es decir, entonces, para evitar los sesgos, yo tendría que ir generando conclusiones de la forma como ven los migrantes o cómo sobreviven en estas condiciones, pues debo yo ir validando, ¿verdad? Estas conclusiones a las cuales voy llegando. ¿Cómo? No los voy a volver a ver, por supuesto,
¿verdad? Entonces, tengo que hacer de una vez en ese momento, gestar las condiciones para llegar a esas conclusiones. Entonces, yo llevo desde las voces de ellos eso, a lo que a lo que han llegado como y que conciben como migración y los medios de sobrevivencia que tienen a su alcance para poder hacerlo. Las características de la investigación cualitativa, según Taylor y Bogdan, ¿por qué hago relación a estos? Porque son de los clásicos que vienen y aportan en el siglo pasado mucho a la investigación cualitativa. Ellos indican que es inductiva, ¿verdad? Al contrario de la otra que es hipotética deductiva, esta es inductiva. Es holística, ¿verdad? Integradora de una serie de elementos o fenómenos o causas que podamos encontrar en esa interacción con los informantes. Es interactiva y reflexiva. Tenemos relación con los informantes y vamos reflexionando sobre lo que ellos nos van diciendo. Es abierta porque no es que la deje a la deriva tampoco, ¿no? Pero la información yo la voy a ir recopilando conforme voy interactuando con ellos, ¿verdad? Y no puedo decir, disculpe, solo hasta aquí, no. Yo tengo que dejar que fluya eso que me quieren informar. Humanista, ¿verdad? Está este enfoque para esta parte de la ciencia, ¿verdad? Las humanas, ¿verdad? Y donde se encuentra la educación. Y obviamente, pues es rigurosa porque hay una metodología que no debe ser contradictoria, no debe haber contradicción metodológica en ninguna investigación, por supuesto, ¿verdad? Y menos en la investigación cualitativa. ¿Cuándo podríamos tener una, digamos, contradicción metodológica? Por ejemplo, los autores dicen que yo puedo aplicar, por ejemplo, un cuestionario como parte de los instrumentos para recopilar información, pero no es en esencia el instrumento que voy ¿cómo decirle? No es la esencia de mi investigación. Los instrumentos que yo voy a aplicar realmente es una guía de entrevista, es ¿qué le digo? Un grupo focal, pero auxiliando al grupo focal, yo puedo aplicar finalmente una encuesta para que me den unas opiniones finales, pero la esencia no es medir, sino es cualificar y que estas preguntas que yo coloque en el cuestionario, que van a traer gráficas, me ayuden a explicar mejor lo que cualitativamente yo voy a trabajar, yo voy a establecer o a explicar mejor esa construcción que voy a hacer con esos aportes que ya me dieron, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que la técnica es la encuesta y que yo apliqué un cuestionario. No porque no es la esencia de la investigación cualitativa. Las técnicas esenciales para esto, ustedes ya lo saben, es la entrevista, que puede ser estructurada, semiestructurada, el grupo focal, por ejemplo, una historia de vida, por ejemplo. Esas técnicas me pueden servir. Y puedo explicar que como una cuestión, digamos, de apoyo, de auxiliar, estoy aplicando un cuestionario, pero no la esencia. Y no puedo decir tampoco en la investigación cuantitativa, por ejemplo, que yo hice, una de las técnicas fue la entrevista, porque entonces ahí también habría problema metodológico. Debe haber rigurosidad, pero esa rigurosidad está con relación a la coherencia metodológica entre todos los elementos que conlleva una investigación. También vemos que Clifford Eger, proclamado dentro de muchos círculos académicos como uno de los mayores exponentes de la antropología contemporánea, dice que hay 3 importantes alternativas para producir conocimiento en investigación cualitativa. Uno de estos es
¿Hacia dónde podemos ir con la investigación? La recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana. Entonces, yo tengo esa posibilidad de ir y recuperar cómo viven las personas, que es algo que no puedo medir, sino eso yo solo lo puedo establecer dialogando con ustedes, dialogando con los informantes. La reivindicación de la vida cotidiana como un escenario básico para comprender la realidad sociocultural, lo que para nosotros puede ser algo tal vez no aceptable, pero entonces yo puedo reivindicar esas acciones que en el marco de una cotidianidad se están dando. Por ejemplo, les puedo decir, la lactancia materna, ¿verdad? Hay personas que no les parece que las madres le den pecho a sus hijos público, por ejemplo, ¿verdad? Pero a través de una investigación cualitativa podemos reivindicar esta acción, esto que se da en el marco de una cotidianidad y que no solo es parte de una cuestión sociocultural, sino que también traer a colación aquellos factores que hacen imprescindible esta acción y cómo se vive, cómo se está viendo y en esa cotidianidad cómo se está ejecutando y cuáles son los propósitos, ¿verdad? La intersubjetividad y el consenso como vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana. Entonces, esto lo vamos a poner en digamos, esa internacionalización la vamos a traer a este escenario académico, ¿verdad? Lo cual ha sido consensuado con los informantes, la parte ética, para traer pues conocimiento válido que permita explicar mejor esa realidad. Bueno, entonces, si gustan, voy quedándome por aquí para poder luego volver a interactuar con ustedes y escucharles qué es lo que traen para poder pues seguir en ese marco de interacción, seguir pues escuchándonos. Ya me escucharon ustedes unos minutos, ahora yo quiero escucharlos a ustedes para ver cómo están interpretando esos capítulos que quedaron, digamos, como parte de las tareas a realizar. Entonces tengo acá que el primer grupo es el de Laura de León. Vamos a escucharla para ver qué decía ese capítulo, cómo fundamenta este tipo de investigación. Entonces voy a dar permiso para compartir para que ustedes puedan ya traer, ¿sí, Crisla? Doctora, disculpe, solo una consulta. Nosotros en el grupo de Alan teníamos el capítulo 11, entonces solo para, si nos ayuda para confirmar. Fíjense, Laura. Sí, Laura? doctora, nosotros cuando usted decía era más bien pensé que quería que pasáramos primero, pero a razón de contenido, efectivamente estamos como entre el segundo y el tercer espacio, digamos. ¿Qué capítulo le tocó? Estamos con el 13 y 14. Oh, 13 y 14. Entonces a Patricia Roda le tocó el 12. Y a No, Laura doctora, perdone. Nosotros tenemos déjeme, el 13. ¿Ah? Nosotros tenemos el capítulo 13. No sé si Alan tiene el esquema, porque había unos capítulos que eran compartidos por dos grupos. No. Doctora, buen día. Sí, creo que nosotros con el equipo de Laura estamos con el capítulo 12 y la mitad del 13. Nosotros tenemos el 13 completo. Yo creo que ahí es donde ustedes se me equivocaron porque vamos a ver. Tengo acá, permítame. El capítulo 11, Laura León. Perdón, Laura León, el capítulo 13 dice. El capítulo 11 lo tiene Alan Chiroy. Entonces, vamos a ver, aquí tengo unas flechitas.
Laura León tiene el capítulo 13. Alan Chiroy, el capítulo 11. Ujú. Creo que hubo ahí una cuestión que no la... Pero bueno, vamos entonces a ver a quién le tocó el capítulo 11, porque recuerdo que, vamos a ver la matriz, miren pues lo que llevó desconectarnos. Ahorita voy para allá, permítame, voy a trabajar esto. Hay una matriz, permítame, voy a ver si la logré descargar. Yo me recuerdo que la trabajamos juntos. Entonces, pero igual creo que ya no podemos hacer mayor cosa porque, permítanme, voy a ver. Ujú. Sí, permítame, voy a ver si logré. Denme un segundo. Miren pues, aquí está la matriz y esta es por ejemplo, la ruta de investigación cualitativa. El capítulo 11 estaba para el 26. El capítulo 12 está para el grupo 2, digamos. Capítulo 12 dice técnicas de investigación cualitativa en la investigación. Este era el capítulo 12. Creo que aquí es donde está la confusión. Y el capítulo 13, la triangulación de métodos y análisis cualitativo, diseños de la investigación, que recuerdo que esto les dije que lo íbamos a desarrollar juntos, pero aquí entonces hay un capítulo por cada uno. Entonces, digamos, me imagino yo que el grupo de Rodas ya hizo el capítulo 13. En efecto, doctora. El capítulo 12 lo hizo el de Laura y entonces el de Chiroy abordamos el capítulo 11. ¿Sí? Correcto. Por favor. Entonces hagamos solamente el capítulo 11, Alan, para ver a qué llegamos. Vale. Si ya abordaron más del capítulo, digamos, la mitad del 12, no hay ningún problema porque eso ya les queda a ustedes como elementos de juicio para poder aportar cuando los compañeros no lo pongan en la mesa. Vamos entonces. Gracias, doctora. Buenos días. Entonces yo voy a presentar en pantalla y voy a iniciar. Gracias. Ok. Solo me confirman si ya se puede ver mi pantalla, ¿sí? Ya se Sí, ya se ve. Gracias. Bueno. Entonces trabajamos esa barra, no sé si se ve, ahí está. Trabajamos el capítulo 11, las rutas de la investigación cualitativa. En el grupo está la compañera Verónica, Ishkik, Roberto, Alan y mi persona. Entonces la investigación, la metodología cualitativa indica un proceso de descripción de cualidades de un fenómeno. Busca un concepto para poder abarcar y conocer la realidad que se vive dentro del momento de investigación. Trata de probar, también de medir en qué grado se dan ciertas cualidades y que se encuentran los acontecimientos que se van dando. Y pues siempre trata de descubrir nuevas cualidades. La investigación cualitativa proporciona la profundidad de datos. Existe una gran riqueza interpretativa. Hay mucha parte del investigador para la contextualización del medio ambiente, el entorno en el que se desarrolla la investigación, el punto de vista natural, y lo complementa, la investigación la complementan los fenómenos que se dan en el área, en el lugar. Hay dos características del enfoque cualitativo, y es que se selecciona cuando el propósito de la investigación es examinar la forma en que los individuos perciben y también que experimentan esos fenómenos. Profundizan siempre en sus puntos de vista y en la interpretación del significado.
El diseño de investigación cualitativo se caracteriza por ser flexible y pues la mayoría del tiempo es construido por medio del trabajo de campo. Según Hernández Sampieri, hay elementos claves e importantes para plantear un problema dentro de la investigación cualitativa. Dice él, un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habemos de terminar. Y dentro de los elementos entonces están los objetivos de investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad que existe de este proceso, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y también la definición inicial del ambiente o contexto en el que se va a trabajar. Dejo el tiempo a mi compañera Ishfik. Gracias. Gracias, Yasmin. Bueno, ¿cómo formular planteamientos para investigar desde la ruta cualitativa? Es importante tener en cuenta algunos factores que ahora voy a mencionar, ¿verdad? Para poder tener un poco más de claridad, siempre y cuando apoyándonos de las preguntas, que son las que van a encaminar. Entonces, como primer punto es usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, ¿verdad? Siempre es importante utilizar palabras como búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, caracterización, para poder tener un poco más de claridad. De igual forma, utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevaron a cabo para comprender el fenómeno. De igual forma, acá utilizar verbos como describir, entender, comprender, examinar, siempre muy específicos, ¿verdad? También como otro de los elementos, otra pauta es emplear un lenguaje neutral, no direccionado, evitar palabras, principalmente adjetivos calificativos que pueden limitar el estudio o implicar un resultado específico. También incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. En el caso de la introducción cualitativa no debe emplearse términos rígidos y la definición debe ser tentativa porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Denotar la estrategia de investigación, el diseño básico, si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, etcétera, y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Mencionar los casos de estudio e identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Entonces, un planteamiento tiene que cumplir con estas características para tener más claridad de lo que se desea investigar o de lo que se desea solucionar. ¿Quién sigue? Pues ya termina. No, doctora, perdón, solo ahorita voy a seguir, es que no me deja cambiar la diapositiva. Ah, muy bien. Sí, doctora, me corresponde a mí el explicar acerca de la hipótesis en los estudios cualitativos. Ah, es Roberto. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con la revisión de la literatura. También se conoce como revisión bibliográfica, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente un trabajo de análisis, de discusión sobre un artículo o informe, ¿verdad? En general, científico o académico. Entonces, estos informes, así como de científicos, puede ser de carácter empírico, teórico o crítico, ¿verdad? Entonces, así como tenemos acá, pues se trata de extraer y recopilar informaciones relevantes, ¿verdad? Entonces, para poder interpretarlas. Entonces, acá tenemos, es fundamental detectar conceptos claves
proporcionar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros estudios, mejorar el entendimiento de los datos, resultados, así como profundizar las interpretaciones, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento. Sí, a mí me corresponde explicar acerca de la hipótesis en los estudios cualitativos. Y según nos dicen que en los estudios cualitativos la hipótesis adquiere un papel distinto al que tiene la investigación cuantitativa. Según Williams Unruh, en el 2005 nos explica que esto que muy pocas veces, en raras ocasiones, se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comienzan la recolección de los datos y no se aprueban estadísticamente. Según Botgan y Kittler, él nos dice que no se aprueban estadísticamente. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comienzan la recolección de datos. La hipótesis de trabajo cuantitativas generales, emergentes, reflexivas y contextuales que van afinándose, ya sea que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares del curso de la investigación. Entonces nos explica que la hipótesis en esta investigación no es medible al inicio de la misma. Eso es mi participación. Por último, ya para finalizar, según el capítulo que podemos leer con los compañeros, encontramos que hay dos temas que son de suma importancia para este capítulo, que es la inmersión y el ingreso. Y esto es el inicio del proceso cualitativo. Entonces definimos ambos conceptos. La inmersión, por una parte, es en el campo investigativo, es una parte fundamental de la ruta de investigación cualitativa, ya que este enfoque se basa en el estudio profundo y detallado de la realidad social, cultural y humana, a través de la observación participante y la interacción directa con los sujetos de estudio. Durante la inmersión en el campo es importante mantener una actitud reflexiva, crítica, y estar abiertos a las nuevas experiencias y perspectivas que puedan surgir. Es decir, como la palabra lo dice, ¿verdad? Es como nosotros realizamos esa inmersión al campo, ¿verdad? Al campo investigativo. Por otra parte, el ingreso implica varias etapas y procesos que son fundamentales para la recopilación de datos y la construcción de conocimiento, como por ejemplo la identificación del campo, la selección de sujetos de estudio, la obtención de permisos y autorizaciones, la inmersión en el campo, registro de datos, análisis de datos y la elaboración de resultados, ¿verdad? Entonces son dos conceptos muy importantes para el proceso cualitativo. Muy bien. Entonces, veamos. Aportes muy buenos. Excelente. Fíjense que, permítanme por favor, voy por acá. Quiero como que dejemos como bastante claro alguna cuestión, ¿verdad? Ya que ustedes lo tocaron, aprovecho para. Entonces, fíjense bien. Permítanme, voy a bajar esto porque a mí la barra del Zoom me tapa, creo yo, y a ustedes creo yo que no. Aquí hay una cuestión importante que es necesario dejar como clarita, ¿verdad? Por ejemplo, el estado del arte, la revisión de la literatura,
y la fundamentación teórica. Ajá. Fíjense pues, cada una tiene su momento, ¿verdad? Entonces, vean. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque a veces puede hacer que nos traiga a confusión. Ujú. Veamos entonces, lo vamos a poner así. Vamos a ver si me deja ponerlo más grande, creo que tal vez sí, muy bien. Entonces, el estado del arte, ¿cuándo lo hacemos? Cuando nosotros tenemos una, bueno, primero partir, ¿verdad? De que la investigación, ¿para qué va a servir? Sabemos que la utilidad de la investigación, primero es la producción de conocimiento sobre el fenómeno que queremos investigar, ¿verdad? Se produce conocimiento y esto ayuda a, digamos, a explicar o a fundamentar mejor el campo disciplinar donde nosotros estamos posicionados. La investigación, permítanme porque aquí ya se me fue así, ajá. ¿Para qué más sirve la investigación? Produce conocimiento, ayuda a fundamentar el campo disciplinar y también, pues, ¿por qué no decirlo? Ayuda a la expansión de la ciencia, ¿verdad? Principalmente las ciencias humanísticas, al poner sobre la mesa o blanco y negro esas situaciones que he notado. ¿Sí, Laura? No sé si aplica a sumarle ahí la propuesta de solución de un problema, contribuye a la solución de Muy una bien. necesidad o problema. Correcto, es correcto. Esa es otra utilidad y es la esencia, ¿verdad? La solución de problemas y esto es lo que le piden a los posgrados cuando hace investigación. Aquí nos ponen un reto más grande, ¿verdad? Por lo general, nosotros lo que hacemos es describir el problema o explorarlo, explicarlo, pero que ese conocimiento que nosotros generamos coadyuve a la solución del problema, ¿verdad? Que hagamos una propuesta, posiblemente para que las autoridades o los tomadores de decisiones puedan tomarla en consideración. Bueno, entonces, tomando como referente esto, yo entonces tengo una idea de investigación. Ujú. Esa idea de investigación, en este momento yo no sé, ¿verdad? Digamos si va a ser el enfoque quali o quanti. Sin embargo, si yo soy especialista en enfoque cualitativo, obviamente el campo donde yo me voy a posicionar ya va a estar como dándome la pauta de que ahí va a ser que mi enfoque va a ser cualitativo, porque habíamos dicho que la pregunta de investigación es la que da, digamos, esa pauta de si la investigación va a tener un enfoque quanti, quali o mixto. Pero en este caso, si yo ya estoy posicionada en mi campo disciplinar, yo soy investigadora cualitativa, entonces mi idea de investigación va a ser en esta línea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero reconstruir o quiero saber qué piensan, cuál es la percepción de las mujeres, por ejemplo, sobre los políticos que desean el voto a partir de lo físico, ¿verdad? Por eso es que hasta se hacen Photoshop y que no sé qué, que no sé cuántas, ¿sí? Podría ser esa mi idea de investigación. Yo quiero ir a indagar qué piensan las mujeres, porque se ha dicho que a veces los políticos llegan porque las mujeres les dieron el voto y es por la parte física, ¿no? Y entonces quiero ir a ver si realmente esto es una realidad. Bueno, pero entonces yo voy a ir a hacer una revisión del estado del arte, por ejemplo, de ¿qué es el estado del arte? Es la revisión de investigaciones. Fíjense bien, investigaciones que se han realizado, sobre
este tema o esta idea de investigación o sobre este problema, si ustedes quieren, porque al final es un problema porque sí, imagínense, nos dejamos llevar por la parte física del político y por eso llegan al puesto y después resulta que son unos grandes ladrones. Imagínense ustedes lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Y hasta dónde iría el país si esto sigue dándose, ¿no? Bueno, pues entonces yo vengo y hago la revisión de investigaciones que se han realizado sobre esta situación. Entonces lo primero que debería de hacer yo es buscar estudios que hayan abordado esto. Y los estudios los ubico en un tiempo y en un espacio de 5 a 10 años. Por ejemplo, si fuera a 10 años, yo podría tomar del 2013 al 2023, ¿verdad? 22, perdón. Luego, pues ya identificar los estudios, identificar cuáles fueron esos estudios. Me meto al Google académico, ¿verdad? Y entonces ya los voy clasificando a nivel regional, por ejemplo, a nivel centroamericano, por decirle algo, y a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, esos estudios ya los tengo clasificados y ahora los voy a analizar. Entonces, voy a ir analizando, por ejemplo, que abordaron del problema, que abordaron, con qué metodología, y cuáles fueron los resultados. Entonces, por ejemplo, me van a pedir por lo menos una revisión de 10 estudios. Nosotros ya hicimos 5, para entregar finalmente van a ser 10 estudios. Entonces aquí, ¿cómo lo voy a concretar? Yo voy a ir diciendo, por ejemplo, la percepción de las mujeres sobre los políticos, un problema que afecta a Guatemala, porque al final de cuentas, si se hace una votación de alguien que va a dirigir el país durante 4 años y que se haga basados en aspectos puramente subjetivos, entonces esto está llevando al país prácticamente a la quiebra, a más subdesarrollo, etcétera, etcétera. Y para ello se consultó 10 estudios para verificar, ¿verdad? Si ya se ha investigado esto antes y si ya se ha investigado, qué aspectos no tomaron en consideración para que yo ahí eso pueda investigar. Entonces, en el estudio 1, que se denominó, entonces coloco con el nombre, el autor, la universidad o la institución que la hizo, porque puede ser que no sea solo que no sea solo universitario, sino hay centros de investigación como así es, por ejemplo, los tanques de pensamiento que también han hecho este tipo de investigación. Entonces, ¿qué voy a ver yo de cada estudio? El nombre, el autor, la metodología que utilizó y los resultados que obtuvo. Entonces ahí yo voy verificando, bueno, este estudio lo hizo fulano de tal cosa, se denominó así, la metodología que utilizó fue la cualitativa, con técnicas meramente reconstrucciones de historias de vida, y los resultados fueron A, B y C. Entonces los resultados aquí fueron A, B y C. Igual así con 2, 3, 4, hasta llegar a mis 10 estudios. Entonces, esto lo voy plasmando luego descriptivamente en mi ensayo, por ejemplo, y voy detectando, voy haciendo mi ensayo, ¿verdad? Y entonces al final hago un análisis de esto y ese análisis me lleva a decir que de 10 estudios que se han realizado y que se revisaron y que se han hecho del 2017 para la fecha, el problema fue dado básicamente bajo la metodología X y los resultados principales fueron estos, ¿verdad? A, B, C, D, ta. Esto lleva a reflexionar que entre los vacíos, fíjense bien, de conocimiento que dejaron estos estudios están
por ejemplo, podría ser, vamos a ver, qué vacíos pudieron haber dejado. Si la pregunta era, si esta era mi idea de investigación, por ejemplo, no, sí se investigó la percepción que tiene la población, por ejemplo, sobre el voto o sobre los políticos que quieren impactar con lo físico. No consultaron, por ejemplo, no consultaron o no lo hicieron desde el punto de vista o desde la percepción, por ejemplo, de las mujeres que hoy son protagonistas, por ejemplo, en las sociedades, y que la mayor parte de la población pues son mujeres de 18 a 60 años que son potenciales para un periodo de elecciones, ¿verdad? Entonces yo voy diciendo aquí que no investigaron y este es mi nicho de oportunidad. Entonces, fíjense bien, voy a aportar conocimiento nuevo porque nunca se ha abordado esto desde esta perspectiva. Voy a aportar al campo disciplinar, voy a aportar a las ciencias sociales y voy a ayudar a solucionar este problema, ¿verdad? Porque obviamente cuando las mujeres lo lean, definitivamente, pues puede haber un impacto ahí. Bueno, entonces ya tengo esto. Cuando este estado del arte, ¿para qué me va a servir? Cuando ustedes hagan su tesis, este estado del arte va a ir al apéndice. Digamos, no lo van a colocar dentro de la tesis propiamente dicho, pero se va al apéndice. También les sirve para ir planteando el problema, pero en mínima parte, ¿verdad? Pero sí le da sustento a su investigación. La revisión de la literatura ya viene entonces porque mi problema o mi idea es esto. O sea, ya dejó de ser una idea y ahora ya lo voy a conceptualizar a través, hoy no sé por qué no lo puedo pegar aquí, fíjense ustedes, pero solo para que quede un poquito claro. Ya lo pude pegar. Entonces, la percepción de las mujeres para que esto ya deje de ser una idea, entonces yo ya lo convierto en un problema, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya pasa a ser problema. ¿Por qué? Porque yo ya identifiqué esa parte que voy a investigar y que cabalmente esta idea no ha sido investigada, ¿verdad? Sí se ha investigado, por ejemplo, los políticos y el físico, la compra de votos, todo lo que ustedes quieran, pero no se ha visto la percepción de las mujeres sobre los políticos que desean el voto y que quieren impactar a través del oficio. Por eso hacen Photoshop y todo. Bueno, entonces ahora ya dejó de ser una idea y ahora se convierte en un problema. Entonces, para lo que yo detecté empíricamente desde lo cualitativo, entonces yo ahora ya lo pongo sobre la mesa desde la literatura. Entonces hago una revisión de la literatura para fundamentar el problema. Fíjense bien, esta revisión de literatura me sirve para fundamentar el problema y no plantearlo empíricamente, solo desde lo que yo considero. Entonces yo para eso vengo y reviso fuentes donde pueda haber información sobre esto. Por ejemplo, artículos de revistas, podría ser, supónganse ustedes, memorias del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué más? Vamos a ver, fotos o imágenes. Bueno, esa no es revisión literaria, ¿verdad? Pero me puede servir. Memorias, artículos de revistas, por ejemplo, ¿qué otro? Actas. ¿Qué manda? Estadísticas sobre... Ajá, muy bien, estadísticas sobre los que van a participar, ¿verdad? Entonces, esa revisión, más que revisión literaria, en algunos casos otros autores le llaman revisión documental. ¿Por qué? Porque esa revisión documental, fíjense bien, me va a servir para fundamentar el problema y poder plantearlo con conocimiento de causa, ¿verdad? Porque si yo lo hago ahorita, si ustedes hicieron, por ejemplo, si yo escribiera algo de la percepción de las mujeres o los políticos, puedo hacerlo desde lo que yo considero, pero se va a quedar muy empírico, entonces lo tengo que documentar con estos artículos, con estas memorias, con estas actas, con estas estadísticas, ¿verdad?
que sean, y esto me va a permitir entonces, desde el 2000 tanto, han participado más hombres políticos que están entre edades de los tales y tales. Los que están de edad más avanzada han llegado, según, por decirle algo, un artículo de revista que aborda la problemática, han llegado a hacerse hasta cirugías plásticas para impresionar, qué sé yo. Entonces yo tengo aquí, ya voy fundamentando mi problema. Bueno, entonces aquí yo ya hice mi plan de investigación, ya hice mi planteamiento del problema. Fíjense bien, mi planteamiento que incluye el planteamiento, las preguntas propiamente dichas, la justificación, los objetivos, y ya desarrollo lo demás del protocolo, que es la parte metodológica, la parte ya administrativa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces aquí todo esto yo ya estoy listo para entregar mi protocolo. Pero aparte, antes de entregar el protocolo, se me escapaba algo acá. Ya tengo el planteamiento del problema, tengo las preguntas. Entonces, fíjense bien, aquí yo tengo entonces la pregunta principal más las preguntas de investigación. Y recuérdense ustedes que esto me da entonces las variables que yo voy a trabajar en mi investigación. Alguien mencionaba ahí a hipótesis de trabajo. En investigación cualitativa, por lo general, las preguntas de investigación son las hipótesis de trabajo, que esas son, no vamos a ir a comprobarlas, sino esas nos van a ayudar a recopilar la información, ¿verdad? Entonces, nosotros no utilizamos hipótesis. Nuestras hipótesis de trabajo se convierten en preguntas de investigación. Y estas nos dan a la vez variables. Esas variables que me van a ayudar a hacer el bosquejo preliminar de temas y subtemas. Entonces, este bosquejo preliminar de temas y subtemas, luego lo voy a desarrollar para fundamentar, digamos, esas variables y que mi fundamentación tenga relación con mis preguntas de investigación, porque cuando yo tenga los resultados, muy bien, ya tengo los resultados y esos resultados están con relación a las preguntas. Y entonces acá yo no solo voy a presentar esos resultados, sino también los voy a discutir. ¿Y con quién los voy a discutir? ¿Qué voy a utilizar para discutirlos? Esta fundamentación. Este bosquejo preliminar de temas y subtemas yo lo voy a desarrollar. Y parto de la línea de investigación. Entonces, lo primero que aparece es la línea de investigación, la fundamento, y de ahí yo ya hablo de la política, hablo de, ¿qué? De los, digamos, las características de los políticos, porque mis preguntas van por esa línea. ¿Qué más? Puedo hablar de las mujeres en el siglo XXI y el involucramiento de las mismas en la... Entonces, yo los resultados los voy a discutir a la luz de esta fundamentación que he recopilado. Entonces, punto ahí. La diferencia entre fundamentación teórica, revisión literaria o documental y la revisión del estado del arte. No sé si ahí estamos bien. Lo saco a colación para que no lo vayamos a confundir. Y cada uno tiene un propósito en la investigación. ¿Dudas? Perdone, doctora, podría mostrar otra vez el recuadro. Solo es que en la parte de arriba se perdió la información que estaba ahí, ¿no? Es que se pasó por abajo. Ah, yo porque me gustaría tomarle una captura ahí a esa tablita, porque a mí me ayudó mucho a entender la diferencia de estos. Yo tenía mucha confusión, más que todo el tema del estado del arte, a mí me generaba mucha confusión, porque no tenía muy claro cuál era la diferencia entre la revisión de literatura documental y la investigación y realizar el estado del arte.
A mí realmente eso me generaba, creo que hoy ya finalmente me terminó de quedar claro. Y yo tenía otra consulta, pero me imagino que eso va a ser con las otras exposiciones. Correcto. Confirma, ¿verdad? Pero con relación a la, digamos, a la técnica en este caso, ¿verdad? Que la técnica que se emplearía, digamos, sería la revisión literal, de literatura documental, la revisión documental, mejor dicho. ¿Qué tipo de instrumentos son los que se usarían? Para hacer un análisis de documento. Esa es la Ajá. técnica. Entonces Ajá. yo ya como investigador aplico mis estrategias. Por ejemplo, fichas. Ajá. Por ejemplo, permítanme, les voy a mostrar uno que tengo por acá. Miren, la tabla esa es un poco fea porque no sé por qué se dieron cuenta que ahorita que le puse esto, solo antes de pasar a otra cosa. Miren, le puse aquí y miren, me desaparece la revisión. Me pone eso, ¿eh? Miren. Entonces no sé por qué me está dando ese problema, pero creo que lo podemos hacer así. Porque no me da resultados para. Si quiere le toman la captura, de todos modos esto quedó grabado. La tabla está así a grosso modo porque solo era para aprovechando lo que ustedes, Ajá. exactamente. Pero la verdad es que sí, a mí particularmente me aclaró un montón de dudas. Ay, sí, y miren, aquí se fue lo que había hecho al inicio, miren. ¿Se recuerdan que puse unas cuestiones ¿de qué? De los datos. Permítame, algo pasó. Miren, espérenme, lo voy a revisar. Y luego les voy a mostrar así rápidamente el instrumento que quería compartirles. Ahí se va a borrar toda, miren, porque aquí se me borró lo que habíamos puesto del estado del arte. Pero en la grabación ustedes pueden verlo en vivo y a todo color y le pueden tomar una captura, ¿verdad? Gracias, doctora. Ajá, porque si lo vemos así, sí está feo. Entonces, fíjense bien. Les voy a mostrar solo así rápidamente, un instrumento que pueden aplicar. Disculpen, los que quieran retirarse lo pueden hacer. Yo sé que ya estamos cansados, pero un momentito les voy a pedir, nada más para que ustedes tengan como esa vista. Espérenme, si lo encuentro, lo pongo sobre la mesa rápido para que ustedes lo vean. Y miren, ¿cómo sirve? No es algo que tenga que hacerse, porque esto ya depende de la creatividad del investigador, ¿verdad? Entonces, ya cada investigador para la revisión documental hace sus propias lecturas, sus propios instrumentos para esta parte. Espérenme ustedes, denme unos 2 segundos, regálenme 5 minutos más. Y es que creo que no anda por aquí. Vamos a ver, paradigmas. Espérenme, denme 2 segundos. Uy. Vamos a ver si encuentro Ajá. Vamos a ver si encuentro la herramienta solo para ejemplificar, ¿verdad? Lo que preguntaba ella. Ajá. Vamos a ver si lo encontré. Si no, pues lo vemos la próxima clase para no detenerlos, porque yo entiendo que ya están cansados y definitivamente ya uno quiere ir a almorzar, ¿va? Ustedes, solo voy a ver una más. Denme un segundo más. De todos modos, aquí los voy a tener, ¿verdad? Denme otro ratito y cuando vemos ya es la 1:30, ¿va? Ser tranquila, doctora. Nosotros aquí felices de No, aprender. estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, Sí, sí. bastante, Sí. Rani. Gracias. Muchas gracias. Fíjense que no lo encuentro, pero sí que se los voy a compartir en la próxima clase, si quieren, Ujú. porque sí estoy haciendo esa búsqueda para
solventar la duda que decía Patricia. Y Es que fíjese, ustedes, ¿qué mandan? perdone, doctora, es que fíjese que yo justo ayer estaba conversando con una persona tratando de como de profundizar en el tema de la investigación cualitativa, y entonces estaba precisamente hablando sobre cuáles serían las mejores técnicas, porque yo pensaba que el estado del arte era una técnica. Entonces, como le digo, todo esto que usted nos está ampliando me ayuda mucho a entender este tema. Pero la persona con la que platiqué me hablaba de ella me dijo las siglas, RAE, si no estoy mal, resumen algo educativo, resumen a educativo, que me decía que esa podía ser una técnica para la recolección de los datos cuando se hace investigación documental. Entonces yo pensé, bueno, es algo que me gustaría como tener más claro, y por eso le hacía la pregunta, ¿verdad? Mire, un instrumento, digamos así, como usted me lo está diciendo, tal cual, esa debe ser invención de la propia investigadora. Ajá. Sí, pues. ¿verdad? Sí, O pues. de los centros de investigación que tienen sus propios instrumentos para hacer este tipo de investigación. Por ejemplo, el que yo les quiero mostrar es uno que utiliza el Instituto CIFE de México. Ahí cursé un postdoctorado y ellos dieron esa matriz para hacer la revisión documental. Ajá. Entonces, yo se las voy a compartir para que ustedes la vean, ¿verdad? Pero le digo, si yo les digo, ese instrumento se llama así, no lo van a encontrar porque es una invención del propio Instituto CIFE. Y seguramente lo que usted me está diciendo igual. Lo que dicen los teóricos es, o por ejemplo, como Hernández Sampieri, puede utilizar fichas, ¿verdad? Donde usted va haciendo su propia análisis y resumen, ¿verdad? Pero les voy a compartir eso en la próxima clase y con mucho gusto, pues ustedes pueden tomarle una captura, ¿verdad? O referenciar de dónde es para que lo puedan utilizar, porque también eso se puede hacer, ¿verdad? Muchas gracias. Para evitar el plagio, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Vaya, entonces, qué gusto volverles a saludar y más contenta de ver que todos se conectaron. Entonces, nos seguimos viendo la próxima semana y me quedaron pendientes dos grupos, ¿verdad? Al respecto, doctora, perdón, es que teníamos como grupo una duda. Nosotros estamos bien, dejamos la presentación que ya la tenemos elaborada justa sobre el capítulo 12. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, entonces nos vemos y ya la próxima semana ya va a estar el capítulo 4, pero no se aflijan. Terminamos esto y iniciamos el 4. ¿Oye? Bueno, muchas gracias. Que tengan un bonito domingo. Vayan a almorzar y descansen. ¿Qué manda? No hay que tomar fotografía de... Ahorita la voy a tomar, les iba a decir, es que ustedes son muy ansiosos. A ver, muy bien, excelente. Vamos a ver, Itzamá. Vamos a ver, ahí está. Alan. Bueno, 1, 2, 3, Alan. Pero ahí tenemos el avatar de Alan. Muy bien. Entonces, qué gusto saludarles. Nos vemos la próxima semana. Buen provecho. Claro, gracias igual. Hasta pronto, buen provecho, adiós. Adiós. Gracias.